Listo. Ya. Antes que cualquier cosa, pasar dos avisos. Uno, hoy día en la tarde ya vuelven las tutorías, la del bloque de las 3:30. Entonces, a los que hayan ido antes, obviamente, pero sobre todo a los que se concentran mejor en grupos pequeños, sienten que la nota de la prueba 1 quizás no refleja la realidad de lo que ustedes creían, no supieron abordar las preguntas, etcétera. La instancia de la tutoría, que no la manejamos nosotros, es manejada por el área de aseguramiento de la calidad de la universidad, que esta semana ya retoma. Yo conversé en detalle con Hans, con el tutor, así que van a practicar más cosas de matemáticas financieras, que es una de las cosas que estuvo más débil en la prueba 1, y eso aplicado al leasing, obviamente, pero sobre todo desarrollar esa habilidad. Por eso que quizás si alguien siente que está súper débil en matemáticas financieras, sería bueno que agarre el set de matemáticas financieras y haga un par de ejercicios a la semana. Nadie se va a morir por hacer un par de ejercicios, pero va a desarrollar un poco la técnica, quizás la mecánica, si quieren pensarlo así, porque es necesario para leasing, es necesario para bonos, es necesario para acciones. Entonces, importante que empiecen a recapitular sobre eso, cómo hacer una tabla de desarrollo, etc. Y en la tutoría, obviamente, no es el reemplazo, no es una ayudantía don, ni de la cátedra, ni nada parecido, sino que más bien desarrollan otras habilidades de estudio, etcétera, ciertas cosas que van a quedar ahí como otras habilidades, insisto, que quizás podrían apoyarlo porque quizás los conocimientos los tienen, lo que les complica son cosas quizás no tan de conocimientos. Primer aviso. Segundo aviso, este viernes, en el horario oficial de la ayudantía, este bloque que habíamos liberado para que si quieren ustedes leían la pauta, si veían el video, contestaban las preguntas, veían los mapas conceptuales, etcétera, pero donde está fijado oficialmente, digamos, el horario de ayudantía, que era como para que ustedes lo hicieran de autoestudio, vamos a tener un trabajo en clase. Entonces van a hacer el caso Metrogas, que ya lo posteó Rod para todas las secciones, pero tienen ahí el caso y tienen las preguntas, entonces pueden llevarlo trabajado desde antes si quieren. Ahí está el Drive también para que ustedes hagan sus grupos, y en el horario oficial de la ayudantía, que sería este bloque, pero en el viernes, entonces ustedes van a trabajar ahí, insisto, métanse en el Drive para que queden hechos los grupos con anterioridad a la clase, y se puedan ir al breakout rooms y lo entregan al final de ese bloque. Es voluntario como siempre. Si alguien falta por cualquier razón, porque tiene que trabajar, lo que sea, no pierde nada, pero los que vayan van a tener puntos adicionales para el control 2. Es además el caso Metrogas, que lo habíamos mencionado hace varias semanas y había quedado en el tintero desarrollar algo en torno al caso Metrogas. Tiene que ver con que si revalúo o no revalúo una propiedad planta de equipo, si las conexiones domiciliarias son realmente o no son realmente un activo de la empresa, etcétera, y algo de matemáticas financieras. Entonces, en realidad no hay que saber nada de leasing para poder resolver el caso de Metrogas. ¿Sí? Entonces, como que si alguien siente que fue quedando atrás en otras cosas como revaluación, etcétera, justamente esta es la oportunidad de suplir eso que necesitamos para cualquier cosa dentro de leasing, por si acaso. ¿Sí? Pasados esos dos avisos, entonces, dudas. Profe, ¿Mm? ¿hay alguna posibilidad que, si por ejemplo yo conozco a más gente de otra sección, pueda hacer con esa otra gente y meterme en la ayudantía de esa sección y hacerlo con ellas? Si tienen libre el mismo bloque que ellos, no hay problema. Lo que pasa es que si alguien fuera, por ejemplo, en la sección 5 la tiene a las 11:30 o a la 1, o en la sección 1, perdón, mías, porque solamente nuestras secciones van a tener esta actividad, a las 10 tendrían que entrar en el bloque de las 10, porque el deadline para la sección 1 es distinto que el deadline de la sección 5 y que el deadline de la sección 7. Ah, ya, pero si no choca con mi horario, por decirlo así, ¿podría? Ya, gracias. ¿No hay de qué? ¿Qué otras dudas? ¿No hay más dudas? Perfecto. Entonces, nosotros decíamos, mira, la idea esencial sobre un contrato de leasing es que es el financiamiento del activo, tu alternativa a la compra de. Entonces, nosotros decíamos, mira, la nueva normativa, la IFRS 16, dice, el arrendatario está obligado a contabilizar el leasing como si fuese financiero.
por ende reconoce un activo por derecho de uso y como contrapartida, la obligación o el pasivo por arrendamiento. Listo. Con excepción, y son ciertas cosas que se han visto súper complejas en la práctica, es que siempre y cuando no existe una opción de compra, si existe la opción de compra no pasa esto, pero si no existe la opción de compra, entonces si el contrato fuese de muy corto plazo, puedo evitar contabilizarlo como tal. La esencia detrás de tanto la lógica de que sea de corto plazo o que sea de bajo valor es que si yo lo contabilizo de la forma como si fuese operativo o si lo contabilizo como financiero, da lo mismo. En la esencia pura no distorsiona los estados financieros. Entonces, fíjense en esto. Si tú tuvieras, por ejemplo, un contrato que dura un mes, tú podrías contabilizar el activo por derecho de uso, luego depreciar o amortizar ese activo por derecho de uso durante un mes y, por un lado, tú dirías, una parte de la cuota que pago va a ser intereses, por lo tanto, el gasto por la amortización o depreciación, más el gasto por los intereses suma algo. Si yo todo lo que pagué lo hubiera contabilizado como un gasto por arriendo, hubiese sumado exactamente lo mismo. Por ende, al final del mes no hay ninguna diferencia. Entonces uno dice, bueno, quizá eso no es tan evidente para 3, para 6 meses y hasta 12, porque hay algo del valor del dinero en el tiempo. Pero si uno calcula el valor del dinero en el tiempo a menos de un año, es súper poquito. Entonces, esa información adicional que requiere un esfuerzo mucho más grande adicional, no crea, es inmaterial, no es relevante para la toma de decisiones de la compañía. Entonces, lo que uno dice ahí es, mira, si yo contabilizo todo como gasto o lo separo en dos gastos distintos, pero presento los estados financieros una vez al año, cualquier cosa dentro del año, a nadie le importa. Si los preparo trimestralmente, no, quizás todavía el contrato dura menos que esos 3 meses, da lo mismo, pues porque partí con 0 y terminé con 0, porque se consumió todo el activo por derecho de uso en 2 meses. ¿Se entiende? Entonces, cuando el contrato sea de muy corto plazo, no va a generar una diferencia significativa reconocer el activo dentro del balance o no reconocer el activo dentro del balance. Entonces, uno dice, los gastos que voy a llevar a resultados son exactamente los mismos o muy, muy, muy parecidos, no hay diferencia. Lo que pasa es que si tú tuvieras un contrato de 10, de 20, de 50 años como el que mostramos con la universidad, va a ser una diferencia significativa. Por eso que depende de cuál es el activo subyacente al contrato. Por ejemplo, subimos también dentro de los ejemplos que ojalá revisen, Entel. Entel al adoptar esto sí tuvo un impacto significativo en el patrimonio. ¿Por qué? Porque el activo valía algo así como 384 mil millones, pero el pasivo valía mucho más. Y en especial pasa a los que son intensivos en tecnología sobre todo, porque la tecnología se deprecia mucho más rápido al principio. Entonces el activo baja más rápido de valor de lo que se va pagando el préstamo, el leasing. ¿Se entiende? Entonces, si el activo vale más que el pasivo porque el contrato se adoptó hace varios años, valen lo mismo al principio, pero lo reconozco después de varios años, eso te genera una pérdida, no una pérdida, perdón, una disminución significativa del patrimonio. Si esto pasa en 2 meses, 3 meses, a nadie le importa. Entonces, si el contrato es de muy corto plazo, la distorsión es súper baja. O si tú tienes un activo que su valor es prácticamente insignificante. Originalmente, ¿cuánto era insignificante? $5.000 se pensó en la norma. Pero las empresas, sobre todo de la zona euro, dijeron 5.000 euros. Eso es más de $5.000, pero ya se parece. Las empresas en Suiza dijeron 5.000 francos suizos y las en Inglaterra dijeron 5.000 libras esterlinas. Está bien. Pero ese entorno no es para que discutamos, y es que 5.000 libras esterlinas son como $7.000. No vamos a discutir eso. Está cerca de. ¿Se entiende? Entonces, ahí lo que uno va a tener fundamentalmente es que dicen, oye, las 5.000 libras esterlinas o los $5.000 no es un gran activo. Imagínense, llévenlo a lo más simple. Si alguien vive en un departamento y tiene una máquina para filtrar agua, oye, si yo contabilizo como parte de mi activo la máquina o no la contabilizo, a nadie le importa. ¿Se entiende? Si tú tienes impresora, si tú tienes algún equipamiento de oficina, sobre todo, no sé, escáner, computadores, etcétera, a nadie le importa si tú lo contabilizaste o no lo contabilizaste dentro del activo. El concepto de inmaterial que uno acuña normalmente en el curso de introducción a la contabilidad. ¿Se entiende? Entonces, como que uno dice, oye,
¿Esto te va a servir para tomar decisiones o no te va a servir? No, no te va a servir. Ah, ya, chao, para nadie le importa. ¿Se entiende? Entonces, si uno dice, claro, el espíritu, por eso siempre pensemos en por qué se hizo esto, es que tú no tuvieras un avión de 300 millones de dólares fuera del balance. Que así es como el rumor dice que se construyó originalmente la norma. El presidente de la ISB iba en el avión y dijo, oye, este avión está dentro del balance de la compañía, ¿o no? Y empezó a investigar, agarró todas las empresas que mostraban estados financieros y dijo, hay 10.000 aviones dentro del balance. Y los aviones que están volando en este momento, 20.000 millones. Ah, entonces la mitad no está. Por eso que fíjense que era lo que nosotros hacíamos la semana anterior. Oye, dentro del balance, la mitad de los activos no están contabilizados. Ah, ya, pues, pero aumenta el activo y el pasivo, sí. Pero la proporción entre pasivo y activo se disparaba sustancialmente. Por eso que la posición financiera sí estaba distorsionada antes de hacer esto. En cambio, si tú tienes la opción de tener un activo por $1.000 hoy y me faltaba contabilizar $1.000 de 100 millones, a nadie le importa. Pero si te faltaban 100 millones de 100 millones, es distinto. ¿Se entiende? Entonces, siempre que no haya opción, si el contrato es de muy corto plazo o el activo vale muy poco, el leasing puede ser contabilizado como operativo, como un contrato de servicio en el fondo para el usuario, el arrendatario. Entonces digo, no, yo arriendo esta tienda por 6 meses nomás, chao. No muestro el activo por derecho de uso. En cualquier otro caso, entonces estoy obligado a, por eso que son excepciones solamente. ¿Sí? Es algo que se ponía, digamos, más cuesta arriba con esta idea de la contabilización. Lo segundo que se ha malentendido es el concepto de la tasa implícita, porque suena mucho más sofisticado de lo que es. De plano nosotros lo hicimos antes, en matemáticas financieras, en el ejercicio 2 del set de ejercicio, calculamos la tasa implícita, algunos inclusive lo hicieron con Excel y es mucho más fácil todavía. Entonces tú dices, oye, mira, compré un auto, tengo el precio del automóvil, ¿ya? Digo, oye, te voy a cobrar una cuota de arriendo, no sé, esto me pasó hace un par de semanas en un contrato de leasing. Compré un auto por 20 millones. Tengo que pagar 25 cuotas de 1 millón. Y entonces 24 son las cuotas del arrendamiento y 1 millón al final es la opción de adquirir el auto. ¿Listo? Entonces yo voy a decir, mira, tengo esto que traer a valor presente durante un periodo que es claro, que N. Entonces no vamos a entrar en la parte de saber que esto es la fórmula del valor presente una anualidad. Si alguien no lo sabe todavía, insisto, por favor, métale un par de ejercicios a la semana del set de matemática financiera. Normalmente en un contrato de arriendo las cuotas se pagan al principio o al final del periodo. ¿Al principio o al final del periodo se paga la cuota? ¿Al principio? Ya, al principio. Entonces, la cuota debe ser, ahí sí, debe ser anticipada. ¿Se entiende? Entonces, Perdón, aquí le estoy aplicando el efecto de que si pago al principio, anticipada. Klaus. pero eso es netamente porque lo dijimos ahora, ¿o no? O nosotros estamos acostumbrados a que las cuotas se paguen al principio. No, nosotros no estamos acostumbrados. El estándar de la industria es que se paga anticipado. Okay. Quizás eso no lo deberían saber, pero nosotros quizás esbozamos o deslizamos la idea cuando hablamos de propiedad e inversión. Ustedes arriendan un departamento y al principio, ¿qué es lo que te van a cobrar? ¿Alguien sabe qué te cobran al principio del contrato de arriendo? ¿Un adelanto? Un adelanto, o el mes de garantía, que inclusive podría ser más de un mes en algunos casos, depende de cómo sea la calidad del arrendatario. Entonces, por eso al firmar el contrato normalmente pago la primera cuota, entonces hay una especie de pie o un mes de garantía y eso produce que la cuota sea anticipada y no vencida. Para efecto de los ejercicios obviamente te dice, ¿esa es la firma del contrato o no? Y ahí van a descubrir si es anticipada o si es vencida, ¿entiendes? Pero eso es parte de como el estándar de la industria de leasing, no diría que siempre, pero una parte significativa de las veces las cuotas se pagan antes. Y eventualmente tú podrías tener una opción de comprar el activo al final,
Entonces, ojo, no vayan a cometer el error de decir, yo voy a poner la opción de compra todos los años, lo meto a la fórmula de la anualidad. No, yo lo puedo comprar una sola vez, no todos los años. Entonces, un único pago, esa opción de compra, traído valor presente durante este tiempo. ¿Se entiende? Entonces, la tasa que resulte de que yo tengo el precio del auto, tengo la cuota que pago, tengo los 25 pagos, listo, despejo el R. ¿Entiendes? Y entonces ahí te va a dar la tasa implícita. Con el Excel más fácil aún, nosotros lo hicimos, igual TIR, ahí está la tasa. ¿Sí? Pero fíjense que en algunos casos podría no ser claro esto. Por ejemplo, podría ocurrirte perfectamente que tú no sabes cuál es el precio de mercado del activo. Por ejemplo, porque lo construiste. O porque es un activo intangible, que es por eso que en la reevaluación del activo intangible le has costado encontrar el desafío. Oye, no es fácil encontrar un activo que se revalúe porque no hay un mercado activo y eso produce que uno diga, oye, como el mercado no es activo, me es imposible revaluarlo. ¿Se entiende? Porque mi activo es único, entonces no puedo compararlo con otro, no se cotiza en el mercado, ya, es complejo. Si no conozco el precio del auto y sé solo la cuota y el N, tengo una ecuación y dos incógnitas, pues entonces no puedo resolver esto. Me es imposible calcular esa tasa que está implícita en ese contrato de arriendo. Por eso es que uno cree, oye, no, pero si el contrato tiene que decir que es un arriendo, que si es un leasing financiero o no. Chao. No existe eso. En ninguna parte. Lean el contrato de Airbnb o si tienen a alguien arriendo una casa, por favor, lean el contrato. No va a decir nunca qué tipo de leasing es, no habla ni de leasing. Se oye el arriendo mensual esto y chao. Entonces no sé cuánto vale la casa. No sé. ¿Entienden? Una tasa menos, no se conoce la tasa de interés, ese no es el estándar del contrato, pero eso no quiere decir que implícitamente no haya una tasa de interés ahí. ¿Se entiende? Porque la alternativa a arrendar, que fue lo que planteamos al principio, es comprar, y eso hace la diferencia. ¿Sí? Entonces, si no sé el precio, chao. Podría ser que tú no sepas cuánto es la cuota. Por ejemplo, la LATAM Airlines, algunos aviones los arrienda por kilómetros recorridos. Entonces tú dices, oye, ¿cuántos kilómetros va a recorrer? No sé. Entonces yo sé cuánto va el avión ahora, sé cuánto dura el contrato, 10 años, pero no sé cuánto es la cuota ni la tasa, no puedo despejar la tasa. ¿Se entiende? En algunos casos, lo que tú no conoces es el plazo, por una razón. Tú dices, mira, yo tengo el contrato por 50 años, el de la universidad, contrato arriendo por los inmuebles y por los terrenos de Peñalolén con la fundación. Después de 50 años, ¿qué hago? ¿Dejo botados los edificios? Y si no los dejo botados o los dejo botados, ¿qué hago? ¿Cuál es la alternativa que se le ocurre a usted? Comprarlos, ¿o no? Pero no existe la opción de comprarlo. Tienen que darme otra posibilidad. Si no lo compro, ¿qué hago? ¿Renuevo contrato? Eso, vuelvo a renovar el contrato. ¿Se entiende? Entonces tú dices, pero el contrato era por 50, pero si lo puedo renovar por otros 50, no sé cuál es el plazo. Miren, quizás esto es más asimilable cuando vimos las concesiones de los pases, no de los pases, de los equipos de fútbol, perdón. Entonces nosotros dijimos, oye, tanto azul azul como blanco y negro como cruzado tenían el derecho a utilizar todas las cosas por 30 años siempre y cuando lograran pagar lo que le deben a la Tesorería General de la República. Y si no, eso era extendible por 20 años más, por lo tanto podía ser 50. Entonces uno dice, oye, ¿cuál es la vida útil del contrato? ¿30 o 50? No tengo idea. ¿Entiendes? Entonces puedo conocer la cuota, el precio del activo, pero no estoy seguro del N. En los hoteles pasa mucho, sobre todo hoteles Aton, construía en los hoteles sobre un terreno que no es de ellos, 80 años de arriendo. Entonces tú dices, oye, a los 80 años, ¿qué hago? ¿Dejo botado mi edificio? En valor presente ya te generó toda la rentabilidad, ya fue súper buen negocio, pero si está el edificio y está impeque,
No sé por qué lo dejaría votado. Quizás puedo entrar en la renovación del contrato, quizás puedo tratar de convencerlo de que me venda, pero alguien te dice, mi negocio no es vender, mi negocio es propiedad de inversión, no es inventario. ¿Me entiendes? Entonces, renovemos el contrato de arriendo en condiciones de mercado, etcétera. Bueno, ya, pues no sé cuánto es el plazo, porque si renuevo, y no renuevo, o si renuevo, no sé, no se conoce nomás. Entonces, si yo no conociera esto, entonces digo, no hay una tasa que calcular. Ya, pues, entonces en ese caso la tasa que voy a utilizar es la tasa de un financiamiento, un endeudamiento incremental, que suena súper sofisticado y algo más simple. Si yo no puedo calcular la cuota del leasing de un auto, ¿cuál era la otra alternativa para obtener ese auto? ¿Qué hubiesen hecho ustedes si no podían conseguir un leasing automotriz? ¿Pedir el préstamo en el banco? Pedir un préstamo. Eso es por lo que dice Bárbara. ¿Se entiende? Entonces, por eso que tienen que pensar que el leasing es un financiamiento. Entonces uno dice, oye, si voy a cotizar al banco y el banco me dice 6%, eso está. Por el incremental que suena más sofisticado es, oye, ahora, no lo que yo hubiera cotizado hace 10 años, no, pues si estoy tomando el leasing ahora, voy y pregunto en el banco. Eventualmente las compañías más grandes podrían emitir un bono también, por ejemplo. Y entonces voy a decir, oye, pero no es un préstamo en dólares, una tasa en pesos, y este contrato era 5 años, pero yo pedí un préstamo a 25, no. Que sea algo sumamente parecido al contrato de leasing. O sea, que yo voy y dejo en garantía como colateral o como respaldo del préstamo, eso. ¿Se entiende? Entonces ahí tú dices, oye, ya, si yo dejo en garantía, baja el riesgo, listo. El plazo que sea el mismo, un préstamo a 5, a 10, a 15, a 20 años, lo más parecido posible. Y cualquier otro mitigante del riesgo que sea igual. Entonces, ¿cuánto te hubieran dado? 6. Ya, pues trae valor presente al 6% de esos pagos. No, siempre y cuando no pueda calcular la tasa implícita. ¿Se entiende? Entonces eso va a ser una diferencia significativa y son cosas que en general tienden a hacerlo complejo o a confundirse en la práctica. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Miren, situación 1. La situación 1, donde el arrendatario considera que el leasing es financiero. ¿Quién debería mostrarlo en el balance, según el arrendatario? Si el leasing es financiero, ¿quién debería mostrar el activo en su estado de situación financiera? El El arrendador. arrendatario. El arrendatario. Porque acuérdense, definición del leasing financiero es que el arrendatario tiene el control. Es decir, disfruta de todos los riesgos y beneficios, por ende debe mostrarlo en su balance. Definición del leasing operativo es que el arrendador sufre todos los riesgos y beneficios, tiene el control y por ende debería mostrarlo en su balance. ¿Se entiende? Entonces el arrendatario dice, sí es mío, debo contabilizar. En cambio, fíjense que el arrendador dice que es operativo. Entonces, si el arrendador dice que es operativo, ¿quién debería mostrarlo en su balance? El arrendador. El arrendador. Entonces va a ocurrir esto de acá. El arrendatario va a tener el activo por derecho de uso y el arrendador va a tener, si es que es un inmueble, digamos un local comercial, una propiedad de inversión. Si es que es mueble, entonces va a tener una propiedad planta de equipo, digamos un tractor. ¿Sí? Entonces aquí es donde uno debería decir, ¿qué pasó aquí? ¿Tengo un solo tractor o tengo un solo local comercial y hay dos empresas contabilizando? Sí y no. Por un lado, mire, el activo por derecho de uso, ¿cuánto va a valer cuando se acabe el contrato? Nada. Nada. Por lo tanto, fíjense que se va a depreciar totalmente. Por el contrario, la propiedad de inversión, ¿cuánto va a valer cuando se acabe el contrato? Lo mismo, porque no se Lo deprecia. mismo, no se deprecia. Listo, entonces no es que yo esté exagerando el gasto por depreciación / amortización. Amortización. ¿Sí? No estoy repitiendo ese gasto. Por el otro lado, alguien dice, no, que tengo una PPE, sí, po, pero tu PPE es el valor residual, o sea, mira, dura 10 años este camión, tú lo ocupas por 7, para que no sea el mismo número, y los últimos 3 años es tuyo. Entonces lo que estamos diciendo es que 3 deberías mostrar. Y eso es el extraño caso que tú y yo no estemos de acuerdo en la clasificación del contrato, pero que podría darse. ¿Se entiende?
Entonces tú decir, oye, para mí vale los últimos 3 años, para ti vale los primeros 7 años, no estamos repitiendo nada. ¿Sí? Entonces eso va a generar que no se doble contabilicen los activos como uno tiende a suponer eso. Si uno después dice, mira, se da esta situación de acá, la 2, el arrendatario y el arrendador piensan que es financiero, es fácil. El arrendatario dice que yo tengo dentro del estado de situación financiera el derecho a utilizar el activo. Y el arrendador, y esta es la esencia, dice que ¿quién debería mostrarlo en su balance? El arrendador. El arrendatario. ¿No? Porque él tiene el Eso. Porque fíjense, ¿al arrendador le importa cómo esté el activo? No. ¿Por Solo qué le no? interesa el financiamiento, ¿no? Bueno, es que por eso, imagínense, tenemos siempre que llevarlo a algo más cercano. Viña del Mar o Santiago, las dos son un leasing. Si nosotros tenemos el edificio cerrado, ¿le importará algo al Banco Santander? No. ¿Sí o no? Al banco que financió el leasing del edificio, ¿le importa si está abierto o cerrada la No. facultad? No. Dice, oye, ¿a mí qué me importa? Que me pague la cuota. Eso, la cuota. Por eso que nosotros decíamos la semana anterior, el deterioro de la cuenta por cobrar viene por la incobrabilidad, pero alguien podría decir el edificio sí que vale menos. ¿Por qué? Porque el valor en uso es más bajo, porque no te genera flujos de caja. O porque dice, oye, se está cayendo a pedazos dado que no hay nadie, no se le hace mantenimiento, etcétera. No sé, puede ser cualquier razón. ¿Se entiende? Entonces fíjense que quizás baja de valor la cuenta por cobrar o no baja, que era lo que nosotros ejemplificábamos, sobre todo con el caso de Unimark, abriéndolo, pagando la cuota de arriendo en el fondo de inversión y que no habría igual. Entonces, los otros locatarios bajaron. Entonces podría ser que se deteriore el activo por derecho de uso, pero que no se deteriore la cuenta por cobrar. Entonces fíjense que si los dos están de acuerdo que el contrato es financiero, a mí me da lo mismo lo que hagan con el activo, si es verde, si es azul, si está roto, si huele bien, si huele mal, a nadie le importa. A mí qué me importa que me paguen la cuota de arriendo. ¿Me entiendes? Porque fíjense que, y esa es la esencia de un leasing financiero. En un leasing financiero, ¿qué es lo que estoy arrendando? Plata, ¿no? Eso, el capital. Por eso que tu activo es lo que tengo por cobrar. No es el camión, no es el edificio, no es el local comercial. ¿Se entiende? Entonces, Profe, hay... ¿ah? ¿por qué a veces se hace esa diferencia entre que uno lo considera financiero y el otro operativo? Es como a raíz depende de la consideración de cada uno, ¿no? O, Claro. Por ejemplo, que tú tienes la expectativa de que sí vayas a ejercer la opción de compra y el otro tiene la expectativa de que no vas a ejercer la opción de compra. Por eso que aquí no es como que nosotros digamos, y esta es la receta, traten de cruzar la receta. Hay que leer en detalle cada uno de los contratos de arriendo. Aquí el análisis es mucho, después hacer la matemática es súper fácil, pero la parte analítica de, oye, es que no dicen ni una parte cuál es la tasa ni cuál es el tipo de leasing, ¿no? Pues eso jamás lo va a decir. Esa es la parte compleja de la contabilización. Ahí está la magia en el que está analizando esto. ¿Se entiende? Por eso que antes de esto, por ejemplo, los analistas financieros, que es un puesto de muchos de nuestros egresados, oye, tengo las compañías de aviones, sobre todo las empresas de telecomunicaciones, AT&T, por ejemplo, bueno, por eso pusimos en tele, etcétera, pero también las de retail, lleno de locales comerciales. ¿Les debo plata al Parque Arauco por el local comercial o no le debo? Ya, le debo. ¿Cuánto le debo? ¿A qué tasa? Hoy tengo que empezar a mirar uno por uno los contratos. Sí, pues Falabella tiene 280 locales. ¿Cómo recomiendo comprar o vender la acción de Falabella si tú eres un analista que, no sé, trabaja en la raíz vial? No, yo no trabajo para Falabella, no sé cómo acceder a esa información. ¿Se entiende? Entonces puede ser que diga, ya, pues aquí están los 280 contratos. Chuta, anda a leerlo. Hay alguien que está mucho más cerca de la fuente de información, la empresa, los trabajadores de la empresa, obviamente.
Entonces es mucho más fácil que ellos reporten cosas que te importan. Oye, ¿cuántos son los pagos mínimos? ¿Hay algunos pagos contingentes, por ejemplo, un premio por éxito, alguna otra cosa? En el fondo que tú digas, oye, mira, si aquí tú vas a ejercer la opción de compra o no, o yo te pago tanto más si vienen, si las ventas son súper buenas, si yo viajo extra, si sube el valor del activo, no sé. Quizás yo desde afuera me es súper difícil entender el contrato de arriendo con todas las locuras que se le ocurren que podrían incluirlo entre medio. ¿Se entiende? Entonces, por eso que la lógica es que la empresa lo haga mejor. No que yo lo haga, que la empresa lo haga. La empresa me demuestre todo eso, oye, los pagos mínimos, las compensaciones, cuántos pagos son en el corto plazo, cuánto van en menos de un año, de 2 a 5 años y de más de 5 años, para ver cómo está la distribución de los pagos. En el fondo los pagos duros te tocan al principio, te tocan al final, algo que vamos a discutir el jueves. ¿Se entiende? Oiga, profe, algo que no estoy muy claro. Por ejemplo, en el leasing financiero, ¿el arrendador le presta plata al arrendatario? Ujú, Es así, esa es la lógica. ujú. Ya Fue una que, pregunta. Ajá. Ya en el caso que ya estaba en cuarentena y los malls tienen que cerrar sí o sí, ¿cómo se Ujú. contabilizan esos meses como Chan, financieramente? chan, jueves. El jueves vamos a discutir eso. Ya. Y de hecho, la IFRS tuvieron que sacar como un amendment, como un ajuste para la normativa dado eso, así como el ajuste para los arriendos bajo el COVID-19, así se llama. Pero creo que es un poco más complejo, por eso lo dejamos para la última clase, porque en el fondo tú dices, oye, ¿va a pagar? Sí, pero en el futuro, te alivia el pago hacia el futuro, tiene un tratamiento. Tú dices, no, no va a pagar, le perdoné los 3 meses, ya y chao. Ah, ya, tiene otro tratamiento. Y eso podría tener 2 tratamientos distintos. Entonces, en el fondo, hay 3 formas de contabilizar esos meses que no pagué por arriendo. Pero los jueves sí o sí lo analizamos. Ya, profe. Entonces, fíjense que quizás aquí lo que hay que entender es que aquí lo que tengo es como un préstamo. Si alguien lo quiere simplificar a un préstamo, eso es lo que es nomás. Pues miren, si alguien es más de hacer los asientos sobre todo, piensen en esto. Voy a colocar aquí el préstamo y acá voy a colocar el leasing. Entonces, si yo pido un préstamo, ¿qué cargo? Efectivo. Efectivo. Sí. Entonces, yo voy a decir, pedí 10.000 millones. ¿Qué abono? cuenta por pagar. ¿Ya? Cuenta por pagar. Sí. Después me compro la propiedad. Entonces voy a decir, ¿qué cargo? PP. PP, listo. Por los mismos 10.000. ¿Qué abono? No efectivo. Efectivo. Ven, en el fondo esa parte la tienen dominada. Voy a hacer la parte simple. Si yo elimino las transacciones de efectivo, fíjense que lo que te va a quedar es que cargo PP y abono cuenta por pagar. Si yo tomo un leasing, ¿qué cargo? No me digan, depende de qué tipo de leasing, un leasing financiero. Activo por derecho de uso. Listo, por 10.000. ¿Y qué abono? Ahí depende, ¿no? ¿O no? Leasing por pagar. Leasing por pagar, listo. Obligación por leasing, pasivo por leasing, como quiera, pero leasing por pagar. Fíjense que PPE contra cuenta por pagar y ADU contra leasing por pagar prácticamente no tiene ni una diferencia. No queremos ir a la discusión con un experto en leasing, que el leasing es distinto al préstamo, queremos ir a la esencia. Oye, la empresa recibe, que alguien me decir es que nunca te prestaría los 10.000, te prestaría máximo el 80, el 90% de eso, ya está bien. Hay otras cosas, ¿no? Pero si uno lo reduce a lo más básico, en el primer caso pedí la plata y fui a comprar, en el segundo caso pedí la plata y compré en la misma transacción. Entonces, en la esencia, en lo más básico, son exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Por eso tienen que pensar en la idea del costo alternativo o el costo de oportunidad, porque tú dices, oye, ¿qué es mejor? ¿Trabajar 2 o trabajar 1? Para la empresa, ¿qué es más eficiente? ¿Hacer 2 transacciones o hacer una? Una. Una, po.
Entonces, por eso que prefiero el leasing, a menos que el préstamo te dé una mejor tasa, un mayor plazo, etcétera. Pero si los dos tienen la misma tasa, el mismo plazo, mismas condiciones, chao, mejor hago un leasing. Y podría haber otras razones que vamos a esgrimir para decir que el leasing igual tiene una ventaja. ¿Se entiende? Entonces, por eso que en la esencia un préstamo y después comprar es lo mismo que un leasing. Oiga, el asiento del leasing sí o sí sería del arrendatario, ¿o no? Sí, para el arrendatario. ¿Y el del arrendador cómo sería? Sería... El arrendador cargaría una cuenta por cobrar y abonaría lo que esté sacrificando. Una propiedad de inversión, una propiedad planta de equipo. Ya, perfecto. Entonces, mire, tercer caso. Aquí, operativo. Entonces, si yo arrendatario digo que el leasing es operativo, ¿quién debería mostrar el activo en su balance? El arrendador. El arrendador. Y si el arrendador dice que es operativo, lo mismo, pues el arrendador. Entonces el arrendatario va a decir, perfecto, yo no tengo ningún activo en mi balance. ¿Sí? Y eventualmente el arrendador va a decir, perfecto, si esto es un inmueble, entonces una propiedad de inversión. Si es mueble, es una propiedad planta de equipo. ¿Sí? Entonces, lo que van a tener ahí es que voy a decir perfectamente, mira, aquí lo que yo tengo es un caso bien específico, porque tendría que ser por un activo de súper bajo valor, porque si no el arrendatario siempre está obligado a contabilizarlo como financiero. ¿Se entiende? Si se da el caso que es operativo, es de bajo valor o es de corto plazo, está bien. Eso justamente operativo es introducción a la contabilidad. Nada más sofisticado que eso. Y eso es lo mismo que veíamos con propiedades de inversión, por eso que en ese momento en algunos ejercicios poníamos, pues que dice que es un contrato operacional o un leasing operativo, profe, ¿qué significa eso? Yo dije, lo vamos a ver en el futuro, aquí está el futuro. Ahora estamos discutiendo eso, oye, ¿le traspaso el riesgo y los beneficios o no? Sí, entonces financiero, no, entonces operativo. ¿Entiendes? Podría darse el caso, insisto que quizá es más probable que ocurra que el arrendatario igual esté obligado a contabilizarlo como financiero, pero podría darse esa excepción. ¿Sí? Y el último caso, justamente el que se quiso evitar. Si el arrendatario dice que es operativo, ¿quién debería mostrar el activo en el balance? ¿El arrendador? El arrendador. Si el arrendador dice que es financiero, ¿quién debería mostrarlo en el balance? El arrendatario. El arrendatario, o entonces, ¿quién lo muestra? Nadie. Nadie. Ese es el error que se quiere cometer, que se quiere evitar. Por eso que uno dice, mira, ahí se están subestimando todas las cosas, porque el arrendatario no mostraba nada en el balance y el arrendador mostraba una cuenta por cobrar, pero nadie depreciaba o amortizaba el activo. Chuta, nadie lo desgasta. Entonces, nótese que ahí lo que uno quiere decir es una cosa bien evidente. Quiere decir, mira, prefiero que se dé el mismo caso, el uno, pero que esté al revés. Que ambos contabilicen a que nadie contabilice. Es menos dañino, porque en el caso uno ya demostramos que los gastos probablemente no se repitan. ¿Entiendes? Entonces, si hay que sobrecontabilizar o subcontabilizar, que insisto, uno podría ser un caso bien específico, prefiero sobrecontabilizar. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Entonces, cuando el arrendador paga la cuota y hay un leasing, cuando el arrendatario paga la cuota y hay un leasing operacional, digamos lo más tradicional, el que paga un gasto, el que recibe un ingreso. Ninguna ciencia. Cuando el leasing es financiero o de capital, ahí hay una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque vamos a tener que una fracción del monto, digamos, va a ser los intereses. Y otra parte del monto va a ser la amortización. Por eso sí o sí debo hacer una tabla de desarrollo. Y por eso que es súper importante la parte de matemáticas financieras hasta para leasing y para bono y para todo lo que sea.
Esa parte deben dominarla, por eso si están como débiles en eso, hagan los ejercicios de esa sección de matemáticas financieras, como para soltar la mano. Entonces uno dice, mira, los intereses para el que los pague van a ser un gasto, para el que los reciba van a ser un ingreso. Y luego, la amortización que genere el arrendatario, que es el que está pagando, entonces va a reducir la deuda que tengo con el arrendador. Y eso era un pasivo, cuenta por pagar, leasing por pagar, como quieran llamar. Por el contrario, el arrendador, el dueño legal, el Parque Arauco, si quieren, tenía una cuenta por cobrar. Entonces van a decir, estas cuentas por cobrar tienen, por una parte, que generan ingresos por intereses, pero cuando me empiezan a devolver el capital se achica. Entonces yo recibo el efectivo, una parte de eso lo abono como ingreso por intereses o ingresos financieros, y otra parte la abono como una disminución de lo que me deben, de la cuenta por cobrar. ¿Sí? Luego, si tú tienes un leasing operativo, es más fácil pensarlo como que, oye, yo te entregué un auto por 2 días, y eso es un leasing operativo. Te estoy prestando la plata para comprar el auto o te estoy entregando el servicio del auto. Servicio. El Servicio. servicio. Entonces un leasing operativo, si quieren verlo así, es más bien un contrato de servicios, y un leasing financiero es más bien un contrato de un préstamo. ¿Entiendes? Por eso que imagínense quizás lo más simple, van en un Uber media hora, ustedes no dirían que tienen el activo por derecho de uso durante media hora, más bien un servicio de transporte. Entonces, por eso que la lógica de los contratos de corto plazo tienen más o están más asociados al leasing operativo, y los contratos de muy largo plazo están más asociados con un leasing financiero. ¿Se entiende? Si alguien se pierde, me detiene. Entonces, ¿qué debiesen incluir dentro del pasivo financiero? Las cuotas o los cánones de arriendo que yo vaya a pagar, la parte del arriendo, ¿sí? Si tú en una parte tienes incluidos las sanciones por término del contrato y tú crees que van a ocurrir esas sanciones, entonces yo debería incluir eso. Por ejemplo, yo te arriendo un avión por 10 años, pero tú a los 5 años decides que no lo quieres seguir arrendando, tipo lo que le pasa a la TAM Airlines. Te devuelvo el avión, tú vas a quedar mucho peor. Entonces en el contrato podría ser, oye, si tú cortas el contrato antes de tiempo, me tienes que pagar 2, 3, 5, 6, 10, 20 cuotas adicionales. Entonces ahí están las sanciones, que en general además son más fuertes que las sanciones en un préstamo. Entonces, si tú crees realmente que hay una razón para pensar que esas sanciones por término anticipado del contrato te las van a pagar, es parte de lo que tengo que traer a valor presente. ¿Sí? Si además tú dices, oye, yo te aseguro que el avión va a valer como mínimo tanto al final, y entonces tú dices, esto es un pago que me van a realizar, traigo a valor presente eso. ¿Sí? Si además tú tienes algunos pagos que son variables, que son, a veces se habla de pagos flotantes, pero que tú sabes por qué van a variar, entonces debería incluirlo. Por ejemplo, que tú eres una empresa inmobiliaria y haces un contrato de arriendo. ¿En qué moneda denominaré ese contrato? Si tú eres una empresa inmobiliaria, ¿en qué moneda denomino el contrato de arriendo? UF. En UF, lo que dice INTI. Entonces, tú dices, oye, no sé cuánto va a ser la UF en un mes más, o en 6 o en un año. Está bien, pero sé que varía con el IPC. Entonces tú puedes hacer una estimación bastante razonable de eso. Lo mismo que si depende de ciertas tasas de interés de mercado y yo te pago el arriendo de acuerdo a lo que cobre el Banco Central y no sé qué cosa, está bien. No se refiere a que sean contingentes. Típicamente si alguien se dedica a la agricultura o tienen un pequeño campo o algo así, los seguros del clima son cosas súper contingentes. Oye, si llueve menos que esto, la compañía de seguro me tiene que pagar porque se va a morir la siembra. O si hace menos que tal temperatura o más que tal temperatura, te pago. Bueno, el contingente se refiere justamente a eso, que existe una contingencia. En cambio,
si ahí yo no puedo prever, no sé si va a llover más o menos, entonces no tengo cómo proyectar ese pago. Pero si tú dices, oye, el IPC más o menos se puede proyectar. ¿Se entiende? Entonces, si esos pagos están asociados a algo que es variable, pero más o menos cierto, también se incluyen dentro del contrato. Y obviamente, y este punto es súper importante, el precio que voy a pagar por ejercer la opción de comprar. Habitualmente, jamás diría siempre, pero habitualmente uno dice, oye, si existe la opción de compra es un leasing financiero, y eso es falso. Pero es algo que se malentiende. ¿Por qué? Porque uno dice, mira, si yo tengo un avión, pensemos en esto, 300 millones de dólares, tengo un contrato de arriendo por 10 años, y yo te digo, en 10 años más te lo vendo por 300 millones de dólares, ¿ustedes ejercerían esa opción o no? ¿Me comprarían el avión en 10 años más que vale ahora 300 millones de dólares en 300 millones de dólares? No, pues, sería- No, listo. Entonces el que exista la opción no produce que realmente haya un pago que sea cierto, porque tú dices, no, nunca te voy a comprar el avión por esa cantidad. Listo. Lo que podría ocurrir perfectamente es que tú digas, oye, no es 300, porque como el avión se ha depreciado, nadie lo va a querer comprar. Pero si ustedes dicen algo del orden, yo tengo un pago de 50 millones de dólares, ¿ejercen la opción o no? Si la opción de compra es por 50. Ante la duda, no. Listo, no estoy seguro, no es cierto. Si tú tienes la opción de comprarlo por 1 millón de dólares, ¿ejercen la opción o no? Si en 10 años más ustedes pueden comprar un avión que ahora vale 300, que tiene una vida útil, digamos, de 15 años, lo pueden comprar por 1 millón de dólares, ¿lo comprarían o no? Sí, Sí, ¿por qué? porque dura 15 años y en 10 años más va a valer 300 y lo estoy comprando a uno. Eso, no sé si va a valer 300, pero va a valer harto más que uno. Entonces es una ganga en el fondo. Si yo lo compro a uno y vale 100 o vale 80 o vale 120, es súper barato. Entonces no tendría sentido económico no ejercer esa opción. Por ende, tú estás seguro o segura desde ahora que tú vas a ejercer la opción de compra. Si estás seguro, entonces se incluye. Si tú dices, no sé, hay que ver en 10 años más, chao. ¿Se entiende? Entonces lo importante es que se vaya a ejercer con razonable certeza. Y la mayor cantidad de las veces el que se vaya a ejercer con razonable certeza es porque la opción es súper baja. No es siempre, podría darse otra razón para que se ejerza con certeza igual. Por ejemplo, nosotros decíamos, en el caso de Hotel Eaton, yo tengo un hotel construido sobre un terreno que arriendo por 80 años. A los 80 años da lo mismo cuánto me cobran, bueno, no sé si da lo mismo, pero si me cobran algo que no es muy barato, si es el precio de mercado nomás, igual voy a ejercer la opción porque tengo construido un edificio que no puedo dejar botado por no ejercer la opción. ¿Se entiende? Pero diría que la razón más, quizás para los ejercicios y más de lo que se ve en la práctica, es que si tú lo vas a comprar a un valor extraordinariamente bajo comparado con lo que yo espero valga el activo en ese punto, entonces sí se va a ejercer. Y como se va a ejercer, el contrato contempla todas las cuotas más la opción de compra. Pero insisto, no cometan el error de siempre incluir la opción de compra como un pago dentro del contrato. No siempre va a ser un pago contemplado porque realmente quizás nunca van a usar la opción. ¿Sí? Dudas hasta ahí, porque sé que no es simple. Profe, yo tengo una duda. Ujú. Ya, si por ejemplo arriendo un terreno por 80 años a un precio fijo, dentro del tiempo se puede ir cambiando como la tasa o algo así, porque si lo arriendo a 100 lucas, van a ser las mismas 100 lucas en 10 años más. Ujú. Entonces se puede modificar. El contrato, Si un contrato así de como 80 años. o sea, probablemente se haga, pero no unilateralmente. Los dos deberían estar de acuerdo. Por eso que si tú vas a hacer un contrato a 80 años, no te va a amarrar a algo, porque nadie tiene idea de lo que va a pasar en 80 años. ¿Se entiende? Entonces tú vas a decir, oye, cobro 100 lucas. No, te va a cobrar tanto. O el pago es ahora de tanto y depende del performance en el futuro.
Por eso que decía que no fuese contingente. Cuando nosotros hablamos de los malls, el mall cobra un fijo o el 7% de las ventas, el mayor entre ambos. Bueno, eso es contingente, pues depende de cuánto venda. Ah, entonces no sé cuánto. Por eso, si tú quieres eliminar del contrato este riesgo de que quizás en 80 años el hotel valga 10 veces y tú no estés cobrando un décimo de lo que querías cobrar, no podría asociar. Entonces digo, oye, cada 10 años vamos a tasar el terreno y vamos a reajustar esto. Bueno, por eso que el plazo del contrato que decíamos cuando planteamos la fórmula, quizás no 80 años, quizás es 10 años, quizás es 20, quizás es 30, depende de los supuestos que tú hagas dentro del contrato. Por eso fíjense que aquí lo que hay que hacer es mucho análisis, muy revisar bien cómo son las cláusulas del contrato, más allá de calcular el valor presente. El valor presente es la parte fácil del contrato. La parte difícil es identificar justamente si va a ejercer, no se va a ejercer, la cuota es fluctuante o no es fluctuante, etc. ¿Se entiende? Gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Entonces, además del valor presente de todos los pagos comprometidos, lo que vale el pasivo, quizás tú necesitas otras cosas para tener el activo por derecho de uso. Por ejemplo, si tú vas a adquirir el activo al final, tendrías que desmantelarlo. Entonces, el valor presente de la provisión por desmantelamiento, que lo hemos agregado a todos los otros activos, es algo que debería tener el activo por derecho de uso, sin duda alguna. Si tú tuviste que juntarte, almorzar, tuviste reuniones, viajaste a conocer la planta, tuviste que enviar algunos prototipos de tela, de no sé, de algunos productos de muestra, etcétera, todos esos costos para conseguir el contrato, en general, en contratos que son más bien de largo plazo, sobre todo, debo incluir todos esos costos dentro del activo por derecho de uso, porque esos costos fueron necesarios para conseguir el contrato de leasing. ¿Se entiende? Además, tú podrías tener otros costos directos iniciales, por ejemplo, que se hagan pruebas pilotos, que yo tuve que transportar el activo, seguro, impuestos no recuperables de aduana, etcétera, que fueron incurridos por ti. Si los paga el arrendatario, me los va a incluir en el contrato, pero aquí es cuando tú los pagaste de tu bolsillo. ¿Sí? Y además podría ser que ya yo empiezo a pagar los arriendos desde ahora, pero tú dices, oye, necesito una certificación internacional que demora 2, 3 meses, entonces te empieza a generar intereses esto. Bueno, todos esos intereses se van a capitalizar o se van a activar dentro de, valga la redundancia, el activo por derecho de uso. ¿Entiendes? Entonces aquí sigue la misma lógica que ocupamos para todos los otros activos anteriores. Todos los costos que sean necesarios para dejarlo como los administradores quieran, ya, esos son los costos que debe incluir el activo. ¿Se entiende? Entonces, ciertas ventajas que tiene el contrato de arrendamiento como método de financiamiento. Primero, tributariamente no existe el leasing financiero, solo existe el leasing operativo. Por ende, todo lo que pago en la cuota paga como gasto. Y por eso que si yo hubiera pedido un préstamo, solamente los intereses pasarían como gasto. En este caso paso toda la cuota. Por ende, tengo más gastos si tomo un leasing que si tomo un préstamo tradicional. Si tengo más gastos, baja la utilidad. Y si baja la utilidad, ¿qué ocurre? Bajan los intereses por la utilidad, ¿no? ¿Los intereses? O sea, Los impuestos. Eso es, pago menos impuestos. era parecido. Partía con I. Entonces uno dice, mira, pago menos impuestos, listo. Entonces lo que uno va a suponer es que si yo pudiese hacer todo por leasing y pasar la mayor cantidad tributariamente por gastos, bienvenido sea. ¿Se entiende? Estamos viendo solamente la fuente de financiamiento, no pensemos en la depreciación, amortización del activo, eso es aparte. ¿Sí? Si tú tienes bonos, acciones, préstamo y cualquier otro contrato que haya entre medio, pero además puedes tener un leasing, tengo más fuentes de financiamiento, eso diversifica. Entonces, uno puede hacer perfectamente ciertas cosas. Por ejemplo, que si tú tienes proyecto y el banco te dice que no y los accionistas te dicen que no, quizás todavía encuentro una forma de financiar esto. ¿Se entiende? Entonces una ventaja significativa es que si tengo muchos proyectos y quizás se me van cerrando algunas oportunidades de levantar ese capital, tener una adicional suma para no dejar pasar proyectos buenos. Además, se financia con montos mayores.
Entonces, el banco máximo, ¿cuánto te va a prestar del porcentaje de una casa? ¿Alguien sabe? ¿El valor de la casa o no? No, no te presta el 100. ¿Qué porcentaje te presta? Es lo que el Estado la valoriza, pues, ¿no? ¿Cuánto? Porcentualmente. ¿El 60? No, más que eso. El ¿El 80%. Eso es lo que decía Catarina. El 80%. Pero una mutuaria, por ejemplo, que es de una compañía de seguros que te da un leasing habitacional, por ejemplo, te podría prestar el 90% y el 100% en algunos casos en la empresa. ¿Entiendes? El banco te financia de lo automóviles y todo eso el 100%. Entonces, te financia un monto mayor y además puede ser plazos más extensos. Pues ya vimos en la universidad, nadie nunca te hubiera dado un préstamo por 50 años o a los hoteles Atos nadie le hubiera dado un préstamo por 80 años. ¿Se entiende? Entonces estos plazos más extensos, que se conoce más extenso o más exótico, es algo que no conseguiría con otras fuentes de financiamiento. ¿Se entiende? Los proveedores tradicionales de capital son los bancos, pero aquí quizás te presta una compañía de seguros, por eso subimos los estados financieros de Chilena Consolidada. Véanlo, el negocio de la compañía de seguros no es cobrar las primas y no pagarle a nadie. Su negocio es cobrar las primas, crear un volumen y ese volumen es invertirlo. Entonces, que los intereses, los depósitos a plazo, los dividendos, los fondos mutuos, lo que tenga invertido, lo que recibo, sea más que lo que me toca pagar por la gente que chocó o que tuvo un incendio, un terremoto. ¿Se entiende? Entonces, esa es una compañía de seguros, digamos, más clásica, porque quizás pueden pensar que en una compañía de seguros de vida, por ejemplo, paga seguros de sobrevivencia, paga rentas vitalicias como pensiones, o una ISAPRE o una mutual de seguridad, esas son compañías de seguros de salud. Listo, pues y uno ve el balance de puras inversiones financieras. Ese es su negocio. Entonces tú dices, oye, si tengo puros depósitos a plazo, lo que quiero es que los ingresos por intereses que tengo de los depósitos a plazo superen lo que tengo que pagar por accidentes. Si no, voy a perder plata. ¿Se entiende? Entonces, uno accede a esas empresas, compañías de seguros, fondos de pensiones, fondos de capital privado, como los private equity o los hedge funds, etcétera, que tradicionalmente no hubiesen prestado, no hubieran dado un préstamo, que están menos reguladas quizá o están bajo la observación de otras entidades y que además quieren estos activos. Por eso que yo ponía ahí, oye, quieren los activos de real estate, las propiedades de inversión que generan arriendo. Y además quiero quedarme con esta cuenta por cobrar que genera buenos intereses. Entonces puede ser que se beneficien los dos. ¿Se entiende? Además, sobre todo para los activos que se vuelven obsoletos sumamente rápido, disminuye notablemente la tecnología que yo tengo dentro de la empresa. Entonces tú quieres tener un laboratorio de computación que se renueva súper rápido, o tú eres un arquitecto que se va renderizando, se funde muy rápido tu computador, bueno, entonces yo podría entrar en un leasing y eso produce, inclusive en los automóviles, cada 3 años renuevo, así no tengo que sacar la revisión técnica, por ejemplo. Eso es súper típico en Estados Unidos. Entonces, mejor tú te acostumbras a pagar la cuota de arriendo y te van renovando la tecnología. ¿Se entiende? Y además, el activo paga con sus mismos flujos de caja lo que genera. Entonces, lo que decíamos en Hotel Corporation of Chile, el Hotel Santiago ahí en Kennedy, con Alonso Córdoba, con Vespucio, nos dice, mira, yo te arriendo el hotel, Hyatt o Mandarín Oriental, y yo opero el hotel y con lo que me dé la operación del hotel pago el arriendo. Y si no lo puedo operar, me voy, pues, y entonces te dejo de pagar el arriendo. Listo. No necesito hacer una mega inversión al principio y sacar préstamos de todas partes que si después yo no puedo operar, el banco me va a decir me da lo mismo. No tenéis que seguir pagando. Los accionistas van a seguir esperando dividendos si pusieron el capital. Entonces, esta ventaja de que con el uso del activo se pague la adquisición del activo es súper importante. ¿Sí? Por el otro lado, las desventajas es que como fuente de capital, la propiedad legal del activo solo se obtiene al término. Entonces, esto que alguien mencionaba en la clase anterior, del sueño de la casa propia, no se va a obtener. ¿Entiendes? Entonces, por eso que alguien podría decir, oye, pero ser el dueño legal de un cacho nomás, porque eso financieramente vale muy poco o nada. Es cierto,
pero si es que vale algo es una desventaja, porque en el arrendamiento no se va a conseguir eso hasta el final. ¿Se entiende? Cuando tú cancelas el contrato de leasing antes de tiempo hay unas cláusulas importantes. O sea, si tú, por ejemplo, prepagas un crédito hipotecario, vas a tener que pagar quizá un 1, un 2% extra, entonces pago el 102%. Si tú cancelas un contrato adicionalmente, puede ser que se te aceleren todas las cuotas, puede ser que tengo que pagar muchas cuotas, las cuotas del próximo año, tengo que compensar a la contraparte por lo que haya variado el valor del activo, sobre todo. Entonces, las cláusulas en general son mucho más, las penas de esas cláusulas o los castigos son mucho más altos que en un préstamo tradicional. ¿Sí? Y, por ejemplo, si ocurre lo que ha ocurrido las últimas 2 décadas, las tasas de mercado van bajando significativamente, entonces lo que va a ocurrir es que si tú, por ejemplo, te hiciste un contrato de leasing el 2002 al 5,8%, me mantengo con eso al 5,8% forever and ever, que eso era lo que hizo la fundación. Entonces tú dices, oye, y hasta el final, y ahora valen menos. No, es súper difícil, no es siempre, pero es súper difícil que tú renegocies la tasa de un préstamo. Nosotros mostramos los estados financieros de la universidad y dijimos, oye, mira, el Santander nos bajó la tasa del 5,4 al 3,4. Está ahí en lo que subimos. Pero, bueno, no es que siempre ocurra eso. Si tú te financiaste al 5,4 y ahora bajaron las tasas mucho más, sigo al 5,4. No hay de otra. Entonces, ¿cómo no? No sé, pues, es la que hay nomás. Entonces, podría ser que si las tasas bajan en un préstamo tradicional, tú negocias, en un bono también, prepago y emito otro bono. En un contrato de leasing estoy mucho más amarrado a pagar exactamente la misma tasa durante el tiempo. Obviamente que si las tasas suben también es una ventaja, pero es menos flexible en ese sentido que alguna otra fuente de financiamiento. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Es claro para todas y todos? ¿Sí? Entonces, dejamos la clase hasta ahí. Ha sido todo por hoy. Que estén súper bien. Chao, chao. Gracias. No, profe, Ah, gracias. perfecto. Chao. Alguien me iba a preguntar algo, ¿no? Profe, una pregunta. Toma. Es que estaba hablando con Rafa, que es un compañero de otra sección, y me dijo que usted estaba metido en Binance, en USAID. Eso, el retiro de las plata en esa aplicación, ¿cómo funciona? ¿Es fácil? ¿Cómo retirarlo? ¿En qué sentido? Mira, si tú tienes una cuenta en dólares, por ejemplo, te podrían transferir a tu cuenta en dólares. Lo que yo hago en Binance normalmente es que yo tengo mis criptomonedas allá, pero después yo transfiero a algún exchange chileno donde yo tenga cuenta, Orionex, Buda o CryptoMarket, y ahí vendo entonces mis criptomonedas en peso y me queda en peso y le digo, oye, deposítenme esta plata en la cuenta. Ya, perfecto. Sí, porque no sabía cómo funcionaba muy bien el Claro, sistema o más sea, acá. yo diría que eso es lo más fácil, porque tener una cuenta en dólares no es tan fácil. En una empresa sí, pero para la persona, entonces traigo las monedas a algún exchange chileno y entonces después la vendo en peso y le digo a ese exchange que me transfiera a mi cuenta. ¿Y qué exchange ocupa usted, profe? Para Ocupo anotarlo. todos. Te los voy a colocar en el chat, pero Ya. ocupo Orionex, ocupo Buda y ocupo CryptoMarket, que son como los 3 más grandes. Perfecto. Ya, eso, profe. Esa era mi Listo. duda. Que estés bien. Chau, Muchas chau. gracias. Se pasó. Que esté bien. Igual, chau, chau.